Muy buen día. Hoy vamos a intentar dar respuesta a la pregunta ¿qué es eso de la integral? Para eso vamos a hacer un acercamiento muy básico a las sumas de Riemann, lo que empieza desde la motivación del problema del área. Y es que encontrar el área de figuras parece supremamente fácil porque nos lo enseñaron a hacer en la primaria. En la primaria nos enseñaban cómo encontrar el área de un triángulo, de un cuadrado. A partir de este, entonces uno encontraba áreas de otras figuras, que el rombo, que el paralelogramo, que el trapecio, etcétera. Y de ahí pues se podía ir subiendo la cantidad de lados del polígono al cual le queríamos encontrar el área hasta llegar al problema clásico de encontrar el área de una circunferencia, el cual también en la escuela nos enseñaron la solución. Pero ¿qué pasa si colocamos el problema un poquito más interesante? Pensemos por ejemplo en esta función, x cuadrado menos 2x más 1, una función supremamente sencilla. La gráfica la tenemos ahí en la pantalla. Y queremos hallar un área de una figura algo parecida a un rectángulo. El suelo va a estar dado por el segmento que va desde el 2 hasta el 4 sobre el eje de las X. La pared izquierda va a estar dada por desde el 0 hasta la imagen del número 2, en este caso el 1. La pared derecha va a estar dada por el segmento que va desde el 4 hasta su imagen en la función, hasta que se encuentre con la función. O sea, por el segmento que va desde el 4 hasta el punto 4,9. Y el techo estaría dado por la función. Notemos que todo es un rectángulo excepto el techo que estaría dado por la función. En conclusión, el área que queremos hallar es esta zona que está en rojo, delimitada por estas 4 curvas. En este caso ya no existe una fórmula que nos permita hallar de manera exacta ese valor del área, pero sí podemos inventarnos algunas estrategias para por lo menos podernos aproximar al valor de esa área. Con ese propósito vemos que el área en cuestión está determinada por 3 informaciones, el 2 donde empieza, el 4 donde termina y la función que lo acota. Así que para de paso ir entendiendo cómo es esto en lo general, no solamente en el ejemplo, al 2 lo vamos a llamar A o X0 y al 4 lo vamos a llamar B. Con eso decimos que el área va desde A hasta B, encima del eje X y debajo de la función f de x que vemos acá. Listo, entonces ¿cómo vamos a hacer para aproximar ese valor del área? Pues dado que ya hemos visto que el área es casi un rectángulo, ¿qué tal si lo aproximamos mediante un rectángulo? En ese caso, podemos empezar a pensar en dos opciones. La primera, un rectángulo que sea parecido, pero que sea de área más pequeña. Y la segunda, un rectángulo que sea parecido, pero que sea de área más grande. Con cualquiera de las dos opciones se llega al mismo punto. Para el video que voy a realizar, voy a trabajar con los rectángulos más pequeños. Listo, entonces ¿cuánto vale esa aproximación? Pues como es un rectángulo, sabemos que el área de un rectángulo es lo que mida su base, es decir, la distancia desde A hasta B, que vamos a llamar delta de X, y que para nuestro caso la encontramos midiendo esta distancia. ¿Cuánto mide esa distancia? Pues mire, este número 4 indica que la distancia de aquí a acá es 4, y este 2 indica que la distancia de aquí a aquí es 2. Por tanto, lo que haya de aquí a acá es tomar todo esto y quitar esto, es decir, a 4 restarle 2. Y eso nos daría 2. Este dividido en 1 va a tomar más sentido más adelante. Por ahora sabemos que esta distancia es 2. Para la altura, que es el segmento que aparece en la pantalla, sabemos que está determinada por el valor de 2 en la función f de x, que se encuentra al tomar este 2 y reemplazarlo aquí en cada uno de los valores de x. 2 al cuadrado es 4, 2 por 2 es 4, 4 menos 4 0, más 1, 1. O sea que f de 2 es 1. Ah, claro, pero es que esa información ya nos la daba la gráfica. Porque si miramos, cuando el punto en f de 2 está acá, en x vale 2 y en y vale 1. Entonces basta con mirar cuál es la imagen en la gráfica para saber cuánto vale el f. De esta manera podemos encontrar la aproximación primera, de las que muchas que vamos a hacer, del área. Entonces el área, primera aproximación, estaría dada por, es una aproximación, por eso aquí no aparece el igual, lo que mida la base, ¿cierto? Lo que mida la base
por lo que mida la altura, que sería el f de 2, que lo hemos llamado a o x0, entonces por x0. Entonces, ¿cuánto medía la base? El delta, aquí lo tenemos, mide 2 por f de 2. ¿Listo? Entonces esto sería igual al 2 por lo que mida f de 2, que ya dijimos que es 1, y entonces 2 por 1 es 2. Es decir, el área de este rectángulo es 2, y es nuestra primera aproximación para el área que está en rojo. Evidentemente esa aproximación es malísima, pues hay muchos valores pintados en rojo que no están abarcando el rectángulo en azul. Entonces, la pregunta natural es, ¿cómo hacemos para mejorar esa aproximación? Pues bien, ya que vimos que hallar área de rectángulos era tan fácil, ¿qué tal si en lugar de tomar un rectángulo, tomamos dos rectángulos? En este caso vemos que la aproximación es mucho mejor. ¿Y cómo encontrar esa área que está pintada en azul que se compone de dos rectángulos? Lo primero que debemos notar es que la base de cada uno de esos rectángulos ahora es más pequeña en comparación con la primera aproximación, pero de todas formas sigue siendo la misma tanto para el primer rectángulo como para el segundo rectángulo. ¿Y de qué manera podremos encontrar el tamaño de esa base? Pues es bastante sencillo. Como ya sabemos cómo encontrar esta distancia, si la estamos partiendo en 2, sería la distancia, o sea 4 menos 2, b menos a, dividido en la cantidad de intervalos, que serían 2. En este punto es bueno tener claro cuáles son los valores que tienen importancia para el dibujo, que para nuestro caso sería cuánto vale a, que sería 2, cuánto vale b, que es 4, y la cantidad de rectángulos que vamos a hacer, que es la cantidad de pedazos en los que partimos el segmento AB, que para este caso sería 2. De esta forma, el delta de x nuevo sería 4 menos 2 sobre 2, es decir, 1. Y con eso ya estamos listos para encontrar la segunda aproximación. Para eso necesito hablar de este punto, al cual voy a llamar x1. Entonces, la base del rectángulo está dada por delta de x, problema solucionado. ¿Y las alturas? La primera altura está dada por la imagen de 2, que la tenemos acá. Y la segunda altura estaría dada por la imagen de 3, que lo hemos llamado x1. De esta manera, la segunda área la podemos aproximar mediante este cálculo. Miremoslo con detenimiento. ¿Qué dice el cálculo? Pues como son dos rectángulos, tendremos que hacer una suma de dos áreas, el área de este más el área de este. El área del primer rectángulo estaría dado por su base, que es delta de x, multiplicado por la imagen de 2, o sea, por la imagen de f0, aquí, de f de x0, aquí está. Le sumamos el área del segundo rectángulo, que estaría dada por su base, que sería este delta de x, que es este mismo, multiplicado por la imagen de 3, que llamamos x1, o sea, por f de x1. Es decir, daría el delta de x1, mírelo acá, por f de lo que valga 2, que ya sabemos que es 1, más el delta de x1, mírelo acá, por f de x1, que sería la imagen de 3. Aquí está. ¿Eso cuánto daría? Pues bueno, sería 1 de base por 1 de altura, más 1 de base por 4 de altura. Entonces 1 por 1, 1, 1 por 4, 4, y 1 más 4, 5. Ahora, la pregunta es, ¿y esta aproximación es buena? Pues por lo menos es mejor que la anterior, pero ¿podremos hacer una mejor aproximación? Si hemos entendido bien hasta acá, no es difícil darse cuenta que una mejor aproximación se daría cuando en lugar de tomar dos rectángulos, tomamos tres rectángulos. Y en este caso los cálculos numéricos se hacen un poquito más cansones, aunque son similares a lo anterior. Por eso, a partir de este momento, voy a dejar de dar la respuesta del valor aproximado de las áreas y me voy a preocupar más bien por sus cálculos. Entonces, para encontrar el valor aproximado de esa área, vamos a tener que definir ahora x1 como el punto que está acá, que no sé cuánto es, no lo voy a calcular. Y de x2, que es el punto que está acá, que tampoco sé cuánto es. Me interesa más la idea. Y la base de cada uno de los rectángulos, que la hemos llamado delta de x, y aquí está la expresión para calcularla. Nos dicen que vale 2 tercios, es decir, 0.67. Listo, ya podemos encontrar la tercera aproximación, que estaría dada por el área de esta más el de esta más el de esta. Por eso vemos tres sumas. El área del primer rectángulo, base por altura, la base, delta de x, la altura, la imagen de x0. El área del segundo rectángulo, la misma base, delta de x, altura de x1, de f de x1, aquí está, más tercera área del rectángulo, misma base, delta de x, por la imagen de f de x2. Y eso reemplazando sería igual a lo que vale delta de x, que es 2 tercios por f de 2, más delta de x, 2 tercios por f de x1, que aquí dice que es 6 octavos,
más 2 tercios por f de x2, que aquí dice que es 10 tercios. En este punto vale indicar que si bien este esquema sirve para llegar a la integral, a las sumas de Riemann, no siempre es necesario que las bases de los rectángulos midan igual. Lo hemos tomado así por simplicidad y porque es un procedimiento correcto. Entonces, aquí calculamos todo esto y de esa manera encontramos el valor de la tercera aproximación. Bueno, y en este punto la pregunta natural es, ¿y puedo hacer una mejor aproximación? Claro. ¿Qué tal si tomamos, por ejemplo, 4 rectángulos? Esa parece mucho mejor, hay menos espacios en rosado sin cubrir por los rectángulos. Pero ¿qué pasa si tomamos 5? Mucho mejor. Y si tomamos 6, mejor. 7, 8, 9, 10. Entre más rectángulos tomemos, mejor se hace la aproximación. Entonces, en lugar de estar aquí calculando una expresión para cada uno de estos valores, ¿qué tal si pensamos en una fórmula enésima? Observando la expresión para A3, vemos que no es difícil encontrar esa expresión enésima. Estaría dada por delta de x por f de x0 más delta de x por f de x1 más delta de x por f de x2 y así continuamos hasta llegar al enésimo término. Ahora, como todos los términos tienen delta de x y ese delta de x lo hemos tomado como igual para todos los valores, ese delta de x podemos sacarlo de factor común. De esta manera tenemos esta expresión para el término enésimo. F de x0 más f de x1 más f de x2 más hasta f de xn por delta de x. Y eso se puede escribir de una forma mucho más sencilla en notación de sumatoria, como AN es, o sea, el área enésima es aproximadamente la suma desde igual a 0 hasta n de f de x sub i por delta de x. Bueno, ahora veíamos que entre más rectángulos tomáramos, mejor era la aproximación. Por ejemplo, aquí tenemos para 20 rectángulos, vemos que hay menos zonas en rosado sin cubrir. Para 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Para 100 rectángulos ya prácticamente no hay zonas en rojo que no estén cubiertas por los rectángulos en azul. Es decir que para n igual a 100, esta área aproximada es casi el área del valor real. La diferencia es un valor despreciable. Sin embargo, en matemáticas despreciable no es lo mismo que sea exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el área exacta? Pues tendremos que hacer que estos rectángulos sean muchísimos más. ¿Cuántos más? Tantos como sea posible, tantos como usted desee. Es decir, tenemos que hacerlos tender al infinito. De esta manera, tenemos que el área real, ya no aproximada, va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito, recordemos que n es la cantidad de rectángulos, de esta sumatoria multiplicada por el delta de x. Y esto, para que no se vea tan feo, para que no cause tanto miedo, se escribe más inocentemente como la integral desde a hasta b de f de x por dx. Recordemos que esta área estaba determinada por lo que vale a, por lo que vale b y por la función. Entonces, para hablar del área bajo la curva encontrada por medio de este límite infinito de sumas, colocamos esta notación. Y listo, hasta aquí podíamos dejar el video. Esto es una integral, es este límite aparentemente difícil, que en realidad para encontrarlo hay que usar mano de toda la herramienta de las series. O sea, no es tan fácil encontrar ese valor exacto. Sin embargo, existe algo llamado el teorema fundamental del cálculo, que nos permite hacerle el quite a usar esas series y usar más bien derivadas. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Que si usted logra encontrar una función f llamada mayúscula, que cuando la derive coincida exactamente con esta función en verde, eso se le llama la antiderivada, usted puede ahorrarse el problema de buscar este límite usando series y en lugar de eso simplemente decir que esta integral, que es todo este límite, la puede encontrar simplemente cogiendo a esa función de la que hablábamos ahorita, la f, evaluándola en b y restándole lo que da esa misma función evaluada en a. Pero de este cálculo nos ocuparemos en otro video. En conclusión, una integral definida es el área bajo la curva encontrada por medio de este límite llamado sumas de Riemann, pero que usualmente se encuentra de esta manera aplicando el teorema fundamental del cálculo. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.